Hoy en día parece que la inteligencia artificial llegó de la nada, ¿cierto? Tenemos a los poderosos modelos como Gemini, Cloud, ChatGPT, pero esa no es la verdad. Estas investigaciones de desarrollo de la IA han estado desde hace mucho, mucho tiempo atrás y hoy vamos a dar un paseo a través de la historia. Y si tenemos que buscar un punto de partida, es este. Fíjense en esta frase, porque es una de las declaraciones más audaces en la historia de la tecnología. Pensemos un segundo. Estamos en 1955. La mayoría de la gente ni siquiera había visto una computadora en su vida. Y de repente, un grupito de científicos se junta y suelta esta bomba. Que cada aspecto de la inteligencia humana, todo, podría ser copiado por una máquina. ¡Wow! Ese es el sueño que inició el camino que seguimos recorriendo. Pero cabe aclarar que la idea de la inteligencia artificial no nació en un laboratorio o en las líneas de código o en computadoras. Digamos que las primeras semillas o los primeros fundamentos de la inteligencia artificial nacieron en los grandes pensadores de la historia. Y no, ¿eh? Estos no son solo nombres para un examen de historia. Para nada. Pensemos en ellos como los arquitectos originales, los que pusieron los cimientos del pensamiento de la IA. A ver, Aristóteles nos dio el manual de instrucciones de la lógica. Joule se imaginó una especie de máquina para mezclar conceptos. Y Hobbes dijo algo que en su momento fue súper radical, que pensar es básicamente calcular. Todos ellos, cada uno a su manera, estaban llegando a la misma conclusión. El pensamiento es un proceso. Y claro, si es un proceso, se puede construir una máquina que lo haga. Por siglos esto no era más que un sueño, sino pura especulación, pero llegó el siglo XX y con todos los avances tecnológicos llegó como la combinación de filosofía más tecnología y de eso nació un campo completamente nuevo. Los años 50 fueron una locura, un auténtico torbellino. Todo arrancó con Alan Turing, que lanzó la pregunta del millón, la que lo iba a definir todo. ¿Pueden pensar las máquinas? Poco después, en el verano del 56, este campo por fin recibió su nombre oficial, inteligencia artificial. Y lo más increíble es que no se quedó solo en teoría, ¿eh? En esa misma conferencia presentaron el Logic Theorist, la primera prueba real, tangible, de que una máquina podía hacer algo que se parecía y mucho al pensamiento humano. A ver, lo que es realmente fascinante aquí es el calibre de la gente que se juntó. O sea, era un verdadero Dream Team. Teníamos a John McCarthy, el que organizó todo y le puso el nombre. A Marvin Minsky, un pionero absoluto de las redes neuronales. A Claude Shannon, el padre de la teoría de la información. Imagínense, la visión que tuvieron todos juntos no solo creó un campo nuevo, sino que marcó una hoja de ruta tan ambiciosa que, bueno, a día de hoy seguimos intentando completarla. Pero siempre tiene que haber algo malo, ¿cierto? Todo ese optimismo está a punto de desvanecerse. Es como pasar de la teoría a la práctica. Cuando pasas de la teoría a un laboratorio de circuitos es muy difícil que te dé la primera. Y ahí es donde viene una época que se conoce como los inviernos de la IA. Y la chispa que encendió ese primer invierno fue un documento, el informe Lighthill, en el Reino Unido. Fue una crítica demoledora. Básicamente acusaba a los investigadores de vender humo, de prometer la luna y no entregar resultados. El efecto fue inmediato y la verdad fue brutal. Los gobiernos, sobre todo el británico y el estadounidense, cerraron el grifo del dinero. Y así, de la noche a la mañana, la investigación quedó congelada en casi todo el mundo. Ok, pero ¿cuál era el problema técnico de fondo? Tenía un nombre que ya de por sí asusta: la explosión combinatoria. Pensemos en esto para que se entienda fácil. Programar un robot para que se mueva en un tablero de ajedrez vacío es relativamente sencillo. Pero ahora, imagínense el mundo real. Con miles de objetos, personas, variables, el número de decisiones posibles no solo crece, explota, se vuelve inmanejable. Y las computadoras de esa época, pues, simplemente se ahogaban en ese océano de posibilidades. Y la cosa no se quedó en un solo invierno, ¿eh? Tuvimos dos. El primero, en los 70, fue porque los gobiernos se cansaron de esperar resultados que nunca llegaban. Pero el segundo, a finales de los 80, fue distinto. Este fue un colapso del mercado. Unos sistemas que se llamaban sistemas expertos habían tenido su momento de gloria, pero al final resultaron ser muy frágiles y carísimos de mantener. El mercado, que era millonario, se desplomó, y con él llegó otra vez el frío. Pero ya se sabe qué pasa con los inviernos. Después de la tormenta viene la calma. Así que después de la evolución tecnológica, el desarrollo que se vino adelante, se pudieron establecer un nuevo camino para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y aquí entra en escena el héroe más inesperado de esta historia, la GPU. Sí, la tarjeta gráfica. Estas cosas se diseñaron originalmente para una cosa: hacer que los videojuegos se vieran geniales. Pero resulta que tenían un superpoder secreto: el procesamiento en paralelo. Miren,
La CPU, el procesador normal, hace una tarea compleja a la vez. La GPU, en cambio, puede hacer miles de cálculos sencillos al mismo tiempo. Y resulta que eso es justo lo que se necesita para entrenar redes neuronales. Fue un antes y un después, un cambio total en las reglas del juego. Y claro, con este nuevo músculo computacional, los grandes hitos empezaron a caer uno tras otro. El momento cumbre llegó en 1997. Deep Blue, una bestia de computadora creada por IBM, se sentó a jugar ajedrez contra el campeón del mundo, el mismísimo Garry Kasparov. ¿El resultado? Ganó la máquina. Para la gente, esto ya no era un experimento de laboratorio. Esto era real. Fue un momento histórico. La señal definitiva de que las máquinas podían vencer a los humanos incluso en sus propios juegos de estrategia e intelecto. Y todo eso nos trae hasta el día de hoy. Prácticamente el desarrollo de las inteligencias artificiales o modelos de inteligencia artificial ha sido muy grande. Yo la primera vez que utilicé ChatGPT quedé impresionado, la verdad me gustó mucho cómo mostraba en tiempo real cómo iba construyendo las oraciones. Era muy eficiente, y imagínate la primera vez, prácticamente un prototipo todavía que estaba en desarrollo y a diferencia de ahora es mucho más avanzado. Cuando me fui adentrando mucho más a eso, leí el paper Attention is all you need. Ese es el paper más importante porque de esa arquitectura se basan todos los modelos que ahora podemos ver. La arquitectura Transformers. Esa arquitectura prácticamente eso fue un antes y un después para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y ahora estamos desarrollando prácticamente agentes que nos permiten hacer tareas de manera autónoma. Nos estamos cansando de pedirle a la IA que haga algo, sino que ya va a saber cuando la fine-tuneamos a una tarea específica, ella va a saber lo que va a hacer. La chispa que lo encendió todo fue una innovación técnica de 2017, la arquitectura Transformer. Antes de esto, los modelos de IA leían un texto como si estuvieran en una habitación a oscuras con una linterna pequeña, palabra por palabra. Los Transformers, para que nos entendamos, lo que hicieron fue encender la luz de toda la habitación. De repente podían ver todas las palabras de una frase a la vez, entendiendo el contexto de una forma completamente nueva. Esto sencillamente lo cambió todo. Y creo que nada lo muestra mejor que esta tabla de los modelos GPT de OpenAI. Miren los números, por favor, es una locura. Pasamos de 117 millones de parámetros en 2018 a casi 2 billones con B, con GPT-4 en 2023. Esto no es crecer poco a poco, esto es una explosión en toda regla. Y cada nueva generación traía superpoderes nuevos, desde escribir textos que tenían sentido hasta poder entender imágenes y texto a la vez. Quedó clarísimo que en esta nueva era el tamaño importa, y mucho. Y el resultado de todo esto es la carrera loca que estamos viendo hoy. Esto ya no es cosa de una sola compañía. Ahora tenemos a gigantes como Google, Meta, Anthropic y también a toda la comunidad de código abierto, todos pisando el acelerador a fondo. Están sacando modelos nuevos y más potentes casi cada semana. Es una competencia brutal por ver quién llega primero. Y está haciendo que la innovación vaya a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Prácticamente el futuro está en desarrollar agentes capaces de desarrollar tareas de una manera eficiente y también de procesar todo este conocimiento en el Edge Computing. ¿A qué me refiero con el Edge Computing? Es que se procesen estos modelos de inteligencia artificial más cerca del dispositivo, de dispositivos IoT o de nuestro celular, que no tenga la necesidad de ir a la nube para procesar los datos y volver otra vez, sino que ya se procese directamente en el dispositivo. Esto mejora la latencia, la seguridad y también nos permite estar utilizando estos servicios sin la necesidad del uso de Internet. Esas son las investigaciones que están haciendo a futuro, así que pendientes para lo demás, subiré más videos. Si les gustó el contenido, suscríbanse y denle un like al video.